Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de mitos y verdades sobre altas capacidades. Soy Paula Autino Grandi, licenciada en Psicología de Tucumán. Estoy junto con la licenciada Valeria Pereira de Buenos Aires y el doctor Federico Norte García de San Juan. Hoy la intención de este trabajo es poder visibilizar una temática que está oculta en la formación básica de nuestras universidades y terciarios, que es acerca de las altas capacidades, ¿no? En primer lugar, quisiéramos hacernos algunas preguntas para saber desde qué lugar partimos en la concepción de las altas capacidades, pensando en que cuando hablamos de esto, cada uno tiene ya formado algún concepto de inteligencia. Entonces nos gustaría que cada uno se vaya respondiendo a estas preguntas que van a ir apareciendo en pantalla sobre qué es la superdotación, qué es la inteligencia. ¿Conocen a alguien que tenga altas capacidades intelectuales? Y como profesionales, padres, docentes, ¿no? Harían algo si supieran que algunos de estos niños o niñas tienen altas capacidades, si es que les parece que deben hacer algo. Y por otro lado, en relación a las creencias, es si existe relación entre la locura y la genialidad, y qué imagen se les representa cuando piensan en una persona con superdotación. La idea hoy es poder pensar este trabajo sobre tres ejes. El primer eje va a estar dado por Valeria Pereira, que va a hablar sobre los mitos de las altas capacidades. En segundo lugar, voy a hablar sobre la importancia de la identificación y de la atención de las altas capacidades, sobre todo nosotros como profesionales de la salud mental. Y por último, el doctor nos va a acompañar también pensando en el marco legal y las políticas públicas que existen o no al respecto a las altas capacidades. Le doy lugar a Valeria para que pueda compartir su pantalla y empezar su parte de la ponencia. Hola, bueno, vamos a ver ahora una serie de mitos que se fueron a lo largo de la historia formando, ¿no? Fueron apareciendo, se fueron creando una serie de mitos que, bueno, que por un lado obstaculizan el diagnóstico y la intervención en lo que es las altas capacidades, y por otro lado, bueno, se fueron formulando a partir de la poca difusión que tiene este tema de las altas capacidades. Arrancamos con estos mitos y en realidad vale aclarar antes que mitos hay un montón, solamente seleccionamos algunos que son los que aparecen con más frecuencia. El primero dice que estos chicos que tienen altas capacidades o los niños que tienen altas capacidades son sobreestimulados. Acá ante todo lo que tenemos que saber es que la alta capacidad es una condición genética, se asienta sobre una base genética, con lo cual, por más sobreestimulación que puedan recibir estos chicos, si no tiene esa condición genética, eso que viene con el chico, poco se va a poder hacer. En realidad, por más estimulación que reciba, si no está preparado y no tiene esa base genética, no va a poder desarrollar ningún potencial. Lo podemos pensar a la inversa. En realidad son estos chicos que demandan constantemente tanta información y tantas cuestiones, tanto a sus familiares, sus padres o los docentes, que justamente los adultos le terminan brindando esa información y es por eso que pueden desarrollar el potencial que traen. Otro de los mitos es que solo entre el 2 y el 3% de la población tiene altas capacidades, pero en realidad este mito se funda sobre lo, que, lo que nos trae la Organización Mundial de la Salud, que son superdotados o superdotadas, perdón, aquellas personas que tienen un cociente intelectual igual o superior a 130. Acá hay que hacer la distinción porque en realidad no, digamos, la superdotación, perdón, es una alta capacidad, pero no todas las altas capacidades es superdotación. ¿Por qué? Porque reconocemos, o en realidad está establecido, que superdotados son aquellas personas que tienen un elevado como decíamos, cociente intelectual igual o superior a 130 y que además puntúan alto en todas las áreas evaluadas.
¿no? En cambio, en la alta capacidad encontramos también, por ejemplo, los talentos, que son aquellas personas que destacan en algún área específica, como puede ser el deporte, la música, un talento matemático, por ejemplo, pero es un solo área, mientras que en la superdotación tiene valores altos en todas las áreas. Teniendo en cuenta esto, sabiendo esta distinción, podemos decir que el número de personas superdotadas y el porcentaje no es solamente del 2 o 3%, sino que es mucho más elevado. También respecto de cada zona, pero bueno, en general se sitúa aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población, las personas que tienen altas capacidades. Otro de los mitos que aparece es que las personas que tienen altas capacidades tienen buen rendimiento escolar. Y esto es algo que no siempre se da. De hecho, tenemos cifras alarmantes que nos dicen que cerca del 50% de las personas con altas capacidades tiene fracaso escolar. Y esto tiene que ver con que son chicos que no están, no se sienten estimulados, no se sienten retados, desafiados por el sistema educativo, entonces al estar aburridos se frustran, pierden el interés en lo escolar, muchas veces presentan problemas de conducta o problemas emocionales, todo esto asociado a que estas altas capacidades no se encuentran atendidas. Otro mito, se dice que estos chicos son genios. Acá lo que tenemos que destacar es que los genios son personas adultas. Se habla de un genio ya de una persona adulta cuando ha hecho un gran aporte a la cultura, a la sociedad, con algo novedoso, creativo, pero para eso tiene que ser una persona adulta. No podemos hablar de niños genios porque todavía no está hecho el aporte. Seguimos avanzando con los mitos. Y otro de los mitos es que son solitarios y distantes. Cuando nosotros generalmente, porque esto circula, ¿no? Y circula también mucho en la comunidad educativa, científica, digo, en la gente que no está familiarizada con este tema de las altas capacidades. Cuando pensamos en alguna persona superdotada o con altas capacidades, se nos representa, o solemos ver, si buscamos en Google, una persona generalmente del sexo masculino, bien vestido, pulcro, con lentes, pensando algoritmos o fórmulas matemáticas, a veces hasta con la nubecita arriba de la cabeza con una lamparita. Pero bueno, esto no deja de ser un mito. En realidad no son solitarios y distantes. Las personas con altas capacidades poseen una profunda empatía, lo que sucede es que muchas veces, sobre todo esto se ve más frecuentemente, digo se ve porque es cuando más interacción hay con pares, en la niñez. Son chicos que por ahí tienen otros intereses que los niños de su edad, generalmente intereses de personas más grandes o de edades más avanzadas. Por ejemplo, hay niños de 4 años que tienen interés por el sistema solar o por los dinosaurios, o el otro día, bueno, una mamá me comentaba que su hijo tenía 4 años y medio y tenía interés por el sistema digestivo y todo el funcionamiento. Entonces, eso hace que de alguna manera se arme o se pueda llegar a armar, depende de la recepción que haya con el grupo de pares, alguna distancia entre el niño y su grupo de pares. Por eso son niños que preferentemente se encuentran mejor y más a gusto con personas más grandes o con chicos de mayor edad, porque tienen temas más comunes para compartir. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando en este país que es tan popular el fútbol, los varones, bueno, parece que si no jugaran al fútbol, ¿no? No pueden pertenecer al grupo. Entonces, ahí vemos a veces, aparece y nos cuentan los docentes la preocupación porque nos dicen, bueno, está solo en el recreo. En el recreo no está integrado con sus compañeros. En el recreo se la pasa leyendo. Pero lo que pasa es que en el recreo lo único, en este ejemplo, ¿no? Que se arma es, por ejemplo, el tema del fútbol. Y si son chicos que no tienen interés en el deporte o no les interesa simplemente el fútbol, que hay muchos varones que no están interesados en el fútbol,
aparece esto del distanciamiento y la soledad, pero que no tiene que ver con una característica propia de las altas capacidades, sino con una característica de esa persona. De hecho, encontramos muchos chicos que no tienen altas capacidades y, por ejemplo, varones que no tienen interés en el fútbol. Tienen el éxito asegurado, es otro de los mitos que circulan. A ver, los chicos con altas capacidades no tienen ningún éxito asegurado. Todo depende de la constancia y de la perseverancia que tengan con los objetivos que ellos se hayan planteado o en la actividad que hayan emprendido, incluso en el colegio. No tienen ni las cosas más fáciles, no tienen el éxito asegurado. Muchas veces son chicos que necesitan incluso ir a clases de apoyo escolar o que necesitan de un tutor que los vaya guiando. Esto es lo mismo que con cualquier otra persona que no tiene altas capacidades. Va a depender más de la motivación interna que tenga esa persona que de tener alguna característica de alta capacidad o de superdotación. Otro de los mitos es que pertenecen a clases sociales altas. En realidad, esto no es así, porque como decíamos antes, al principio viene de una condición genética. Lo que sí va a depender es que el niño pueda desarrollar todo su potencial al máximo de acuerdo a las condiciones familiares y socioculturales en las que se encuentre. No es lo mismo un chico de clase alta que a lo mejor tiene acceso a un montón de planes educativos o de ayuda que aquel que no lo tiene, ¿no? También conocemos en la historia, por ejemplo, hay una película muy interesante sobre la vida del científico indio Srinivasa Ramanujan, que bueno, que él tuvo que vencer todos los prejuicios que había en esa época de poder ingresar a la universidad y hacer descubrimientos asombrosos, bueno, porque venía de otra cultura, porque era sumamente pobre, pero más que pertenecer a una clase social con altas capacidades, lo que sí marca la diferencia es las condiciones, y de las condiciones va a depender el poder desarrollar al máximo su potencial, que es de lo que se trata, ¿no? Y de lo que nosotros estamos tratando también en esta ponencia. Bueno, eh, hasta acá lo de los mitos. Ahora le voy a hacer el pase a mi compañera, sí, a mi compañera Paula, y, y dejo de compartir la pantalla. Paula, adelante. Bueno, muchas gracias, Valeria. Vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno, empezamos el segundo eje temático, ¿no? Hablando de la importancia de la identificación y de la atención de las altas capacidades. Ya hemos dicho que tenemos muy poca formación como profesionales y como docentes también respecto a las altas capacidades, con lo cual sí nos parece importante poder como ver algunas características porque realmente hacen a la diferencia tanto de la atención en el aula como de la atención y evaluación también en nuestros consultorios, ¿no? Los niños y niñas con altas capacidades tienen una curiosidad, una avidez por conocer notablemente distinta, ¿no?, a los niños que no las tienen, ¿sí? Tienen un funcionamiento cerebral distinto. Por un lado tienen mayor cantidad de neuronas, tienen más interrelaciones interneuronales y tienen mayor comunicación entre ambos hemisferios. Todo lo cual, ¿no?, nos da un tipo de pensamiento divergente, ¿sí?, y tipos de respuestas a las problemáticas o a las preguntas muy diferentes, cualitativamente distintas a personas con un cerebro estándar. Todo esto nos hace pensar que los niños y niñas con altas capacidades tienen necesidades educativas especiales, así como en una campana, en una curva de Gauss, las personas que están hacia el lado izquierdo con ciertas dificultades, ¿no? Necesitan, ¿no?,
ser educados de forma distinta o adaptar la currícula de una forma diferente, para el lado derecho nos pasa lo mismo. Existen las necesidades educativas especiales y que tienen que ser atendidas, ¿sí? Los niños y niñas van a necesitar, más que la repetición, la escuela, nos acordemos que propone como única vía de aprendizaje a la repetición, ¿no? En este caso, los niños y niñas con altas capacidades incorporan la información a la primera, ¿sí? Cuando quizá a veces también la han incorporado antes incluso de que el maestro lo haya dado. Entonces acá, cuando vienen todas las otras repeticiones, ahí es donde empieza esto que Valeria hablaba, ¿no? Conductas disruptivas, aburrimiento, aprehensión por la escuela, ¿no? Todo lo cual nos hace decir que estos niños necesitan una forma de aprendizaje más profunda y mucho más compleja, ¿sí? Entonces ahí sí se necesita adaptar la currícula. Ahora, cuando supongamos que en los primeros años el niño o la niña se adaptó, circuló bien por el aula, ¿sí? ¿Qué pasa cuando empezamos o en los últimos años de primaria o en la secundaria, ¿no? Cuando la información es mayor, cuando es mayor la complejidad, ¿no? de las materias o de los requisitos que se necesitan para aprobar, ¿no? Nos encontramos con que estas personas con altas capacidades no tienen ni la disciplina ya formada, ¿no? Ni estrategias de aprendizaje distintas, con lo cual viene lo que ya Valeria, mi compañera, anunció, ¿no? Que tiene que ver con el fracaso escolar. Muchas veces también en la vida universitaria, ¿no? Termina en una deserción de las carreras, cuando no se termina en deserción escolar propiamente dicha. Aquí traigo hoy una viñeta, ¿no? De Mafalda, en donde se muestra a esta maestra repitiendo, ¿no? A modo de llegar a la alfabetización de su primer grado, en donde, bueno, claramente Mafalda ya tuvo su alfabetización de otra manera, ¿no? Y le pide a la maestra que aprendan cosas verdaderamente importantes. Me pareció una viñeta que es muy ilustrativa, ¿no? Para mostrar la brecha enorme que hay entre la propuesta escolar y las necesidades de un niño o de una niña con superdotación. En lo que compete a nosotros, los profesionales de la salud mental, ¿sí? Sí nos interesa pensar en el diagnóstico diferencial. Es una de las cuestiones que se nos movilizan, ¿no? Para pensar en hablar, ¿no? En todos los ámbitos posibles sobre este tema. ¿Por qué? Muchas veces las altas capacidades suelen ser confundidas, ¿no? Con algunos diagnósticos específicos, como por ejemplo los trastornos por déficit atencional con o sin hiperactividad, ¿no? Si pensamos en este niño o esta niña que circula por el grado, que se aburre, que se para, que habla, que interrumpe la clase, ¿no? Rápidamente se lo cataloga como teniendo este trastorno. Con otro trastorno que se lo confunde, ¿no? Son con los TEA, ¿no? Con lo que antes se llamaba Asperger, por tener algunas características parecidas, en algunas ocasiones por tener sobreexcitabilidad auditiva, no soportar algunos sonidos, o mismo lo que dijo Valeria respecto a este mito de que son solitarios, entonces se los ve solo, prefieren ir a la biblioteca en vez de ir a jugar a la pelota, con lo cual también se llega a diagnósticos errados, cuando no se conocen las altas capacidades, ¿sí? También muchas veces son tan perfeccionistas y quieren, ¿no? Y saben tanto que corrigen a los maestros, ¿no? O no están de acuerdo con ciertas consignas o con ciertas reglas que para ellos no están bien fundamentadas, con lo cual se los termina catalogando como oposicionistas desafiantes. Cuando no ocurre esto y hay niños que sufren mucho, ¿no? Por no ser atendidos en sus necesidades, empiezan a haber estados de ánimo depresivos, lo cual no debe ser confundido con una depresión propiamente dicha. ¿Mm? Ante esto y ante los diagnósticos errados es que nos interesa pensar en que nosotros los profesionales tenemos, aunque no nos especialicemos en altas capacidades, sí es importante que tengamos en la mira a las altas capacidades como un diagnóstico posible más. Respecto a la evaluación, no voy a hacer hincapié en esto, pero sí nos parece importante pensar en que hay que evaluar tanto el área cognitiva, ¿no? Como decía Valeria, tiene que estar el área intelectual superior a la media, también el área creativa, porque es otra de las características fundamentales de las altas capacidades, y el área motivacional y socioemocional, ¿sí?
¿Todo esto para qué? Porque en realidad, ¿para qué evaluamos? Evaluamos no para darle el rótulo a los padres, decir felicidades, tienen un hijo con altas capacidades, sino para poder darles herramientas, por un lado, a estos padres, ¿no? Para pensar en cómo manejar algunas situaciones que se nos escapan de las manos, y por otro lado, brindar también herramientas a la escuela, ¿no? Para que desarrolle estrategias para el correcto o la correcta atención de este niño o esta niña en el aula. Con respecto a la especificidad de la atención, esto que nos compete a nosotros como profesionales, primero que nada, pensar en que no por tener altas capacidades el niño, la niña o la joven va a necesitar sí o sí ir a terapia. Cuando aparecen problemas, sí, vamos a necesitar atender determinadas cosas. Primero que nada, nos parece importante poder tener en la mira como características de las altas capacidades en nosotros como psicólogos en el consultorio, son las asincronías o disincronías. Esto quiere decir que el niño o la niña tiene una edad cronológica, pero tiene otra edad intelectual superior, por supuesto, diferente, con lo cual podemos ver que razona o aprende conceptos muy complejos para la edad, ¿no? Esto del sistema solar, o puede a los 2 años comprender intelectualmente la muerte, por ejemplo, pero no va a tener las herramientas suficientes, las herramientas psíquicas y emocionales suficientes, ni el trayecto de vida hecho para sobrellevar lo que esta información implica subjetivamente, ¿sí? Esto también se da, estas asincronías, en la cuestión social, también cuando los padres o la escuela, ¿no? Esperan determinadas cosas, pero si es tan brillante y puede explicarnos a la perfección tal algoritmo, ¿cómo puede ser que no se ate los cordones solos? ¿Sí? Entonces, es necesario poder, como psicólogos, primero trabajarlo con el paciente en el consultorio y también trabajarlo con la escuela y la familia. El área socioemocional, como también algo adelantó Valeria, en donde también hay intereses muy distintos a los pares, en donde pueden encontrar quizá más amigos en el club o en otro ámbito de su interés, o en niños más grandes con adultos, más que con los pares del aula, ¿sí? Entonces, es necesario poder, como psicólogos y terapeutas, poder saber en qué condición socioemocional está este niño o esta niña, cómo se manejan estas cuestiones en el aula, qué aparece en el ámbito familiar para poder trabajar. Respecto al autoconcepto, ¿no? O a la autoestima, también es importante, son niños y niñas que se sienten desde siempre muy distintos a los otros, más allá de que hoy está de moda decir que está bien ser diferente, lo real es que para encajar en el grupo hay que ser como, ¿no? O tenemos que tener los mismos gustos. Muchas veces incluso los niños y niñas se sienten tontos, paradojalmente, ¿no? Entonces es importante poder trabajar sobre estas diferencias, poder trabajar sobre estas disincronías, poder trabajar lo que les cuesta en el ámbito socioemocional si es que les cuesta algo, para poder desarrollar un mejor autoconcepto de ellos mismos. La sobreexcitabilidad también es un punto importante para pensar y tener en la mira cuando estamos atendiendo a una persona con altas capacidades. Esto se refiere, ¿no? A la vivencia exacerbada, tanto positiva como negativamente, por un lado, de los 5 sentidos, ¿no? Esto que hablaba recién respecto a las experiencias auditivas, por ejemplo, también pasa con las texturas, el olfato, los gustos, ¿no? Y también pasa en el área imaginativa y emocional, ¿no? Entonces son niños que tienen, por ahí ya son bastante más grandes, pero todavía tienen amigos imaginarios. Eh, También puede suceder de que o se alegran mucho, o se entristecen demasiado, o los defrauda a alguien, ¿no? Se enojan demasiado. Entonces esto es importante poder ir trabajando para aprender a regular esta cuestión, ¿sí? Que necesitamos regular para que no haya sufrimiento y para que también pueda haber un mejor desempeño social, ¿sí? Validar la emoción tiene que ver con esto, justamente con el comprender y hacerlos sentir comprendidos en estas experiencias exacerbadas. También está la cuestión de la obsesión y la motivación. Nosotros como psicólogos estamos de alguna manera, mientras trabajamos con los pacientes, pensando en el cuadro clínico, ¿no? O en la estructura. Es importante no confundir lo que es la obsesión, ¿no? Propiamente dicha, de lo que es la alta motivación que las personas con altas capacidades tienen, ¿sí? Y por último, pensar, hay una tendencia al perfeccionismo también en las personas con altas capacidades, lo cual hay que
poder trabajar en función de un camino hacia el perfeccionamiento, ¿no? O el perfeccionamiento como algo que me hace querer ser cada vez mejor o aprender más o desempeñarme mejor, ¿sí? No a modo de ser perfecto, de encarnar un ideal que en realidad termina al final siendo aplastante y anulando las posibilidades de desarrollo del potencial. Bueno, con esto le doy el pase a Federico. Dejo de compartir mi pantalla. Adelante, Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla para poder continuar con la exposición. Antes que nada, sería importante que... A ver, ahí, un ratito. En cuanto al marco jurídico y la importancia de la legislación en el tratamiento de la temática de las altas capacidades intelectuales, tenemos que destacar que una ley viene a regular un hecho u omisión. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es cuándo una ley viene a regular este hecho, esta omisión o esta necesidad incluso. Y sucede que tanto el sistema escolar como la legislación son lentos en adaptarse al cambio para reaccionar ante una necesidad. Si nosotros tomamos lo expresado por Alvin Toffler ahí en La Revolución de la Riqueza, en su libro, nos habla de una autopista en donde la llegada puede ser el cambio. Ahora, en este camino hacia el cambio, los primeros en llegar son las empresas tecnológicas o la tecnología en general. Son los que están a la vanguardia y creo que está en conocimiento de todos cómo vamos detrás de ese cambio adaptándonos todo el tiempo, no solamente en cuanto a lo institucional, sino nuestra persona. Después de la tecnología, los siguientes en adaptarse al cambio son las instituciones, asociaciones, fundaciones, que son generalmente aquellos que están más vinculados al cambio que se produjo, entonces reaccionan más rápido a esto. Después encontramos a la familia, que decantándose de las distintas instituciones, las familias que están más ligadas a esas instituciones o asociaciones y en general a la sociedad, se adaptan, lo comprenden y aprenden a convivir con ese cambio. Ahora, desde la familia hasta la próxima institución que se adapta al cambio, hay un largo trecho y esa próxima institución es la escuela, ¿no? La educación en general. Es lenta en adaptarse, quizás por la cantidad de gente que confluye, quizás por las distintas personalidades, pero es una institución que se demora en cambiar y en adaptarse al cambio. Y aún más atrás, en esta autopista imaginaria y en el camino hasta llegar a ese cambio, encontramos a la legislación. La legislación es, si no la más lenta de todas las que nos podamos imaginar, en adaptarse al cambio. Ahora, nos tendríamos que preguntar si esto es así y está bien que está así o no. Y un poco es importante saber que la legislación debe adaptarse lento, debe adaptarse despacio y debe pisar el freno en momentos en los que los cambios son muy acelerados, porque si no, estaríamos ante la presencia de una inseguridad y una inestabilidad jurídica que todos necesitamos para poder desenvolvernos en nuestras tareas. Imaginémonos que porque el primer cambio tecnológico se produjo, tendremos que salir a cambiar una legislación y nosotros adoptar una nueva legislación y saber que podemos ser sancionados si no cumplimos con esto que hoy es nuevo. Y dentro de una semana hay una nueva tecnología, otra vez a cambiar. Entonces, a veces es necesario este cambio lento. Ahora, no tan lento. Acá en esta próxima diapositiva encontramos un pequeño link que hay una satirización para cuando ustedes después lo puedan ver, hay una satirización de si le hiciésemos un juicio a la escuela y nos demuestra cómo la escuela cambió muy poco en este último tiempo. Y no es que la escuela no haya hecho nada, la escuela se ha movido mucho, la gente que interviene en el sistema escolar trabaja constantemente, pero es un aparato difícil de mover y difícil de unificar, porque casualmente
confluyen distintas personas, personalidades, necesidades. Entonces, es lógico que ocurra. Lo que quizás no es lógico es que se demore más de lo normal. Entonces, cuando se demora más de lo normal, es cuando empezamos a cuestionarnos cuán despacio debe cambiar la escuela y cuán despacio debe cambiar la ley. Ese cuán despacio es lo que nos tiene que hacer reaccionar, y creo que en este momento ya estamos en el momento en que nos estamos demorando un poquito más de lo que deberíamos en cambiar. Ahora, es imperiosa la necesidad, y abocándonos ahora en el tema central de las ASI, en una legislación para los niños con altas capacidades intelectuales. Tenemos que saber que esta demora en legislar la temática está produciendo un desgaste y que chicos con altas capacidades intelectuales no estén siendo satisfechos en sus necesidades y en lo que les está costando adaptarse a estudiar, en lo emocional, etc. ¿Cuáles serían los temas a cubrir? Antes que nada, una atención psicológica adecuada. Creo que nunca más atinado, y en este congreso, a prestar y hacer foco en esto, que es lo que los y nos ocupa, una atención psicológica adecuada y con profesionales capacitados, especializados en altas capacidades intelectuales, o, como decía Paula, aunque sea tener conocimiento de que la temática existe y que podemos estar en caso de, aunque sea para derivarlo y sacarnos la duda. También los docentes y padres, docentes para en el aula detectarlos y padres para que estén orientados en que esta temática existe y que sus chicos puede que estén atravesando las necesidades que tienen los chicos con altas capacidades intelectuales. No podemos dejar de lado la realidad de todo padre, docente, institución, de que lo acompañe una obra social o una cobertura social para el tratamiento de este chico. No porque los chicos con altas capacidades, con cualquier necesidad, es necesario también un respaldo, tanto para la persona que lo necesita, como para la obra social que debe dar cobertura a esto. Necesita una legislación que lo ampare, porque tampoco puede cubrir una necesidad sin que haya un respaldo legal para que ellos lo cubran sobre un piso firme. Y, por último, bueno, la incorporación en las currículas de las distintas profesiones, que desde la universidad se tenga conocimiento de esta temática. Ahora, en cuanto a la legislación argentina puntualmente, no los quiero llenar de articulados y demás, pero, y cuestiones técnicas. Tenemos que saber que la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, incorpora 11 tratados internacionales de derechos humanos y que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí ya tenemos una base grande de cobertura legal. Adentrándonos un poquito más y específicamente en la Ley de Educación Nacional Argentina, encontramos altas capacidades intelectuales, no. ¿Encontramos algunos matices, algunas terminologías? Sí. ¿En dónde? Bueno, en el artículo 11, algo de desarrollar las capacidades de los alumnos. Después encontramos un par de artículos, el 48 y el 73, en los que nos habla, primero en el artículo 48, de desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, es decir, no dejamos, y quizás nosotros intentamos buscar en este articulado algo que se parezca a lo que necesitamos, pero tenemos que saber que no es específicamente lo que necesitamos. Y después en el artículo 73 se extiende un poquito también a la formación docente y volvemos a lo que recién proponíamos, que los docentes conozcan de la temática y hacérselos conocer. Tampoco podemos sobrecargar en el docente que lo conozca solo, debemos hacerles llegar la temática que existe. Quizás en donde más asidero encontramos es en el artículo 93, que bueno, por fin encontramos algo que dice seguimiento y orientación de los alumnos con capacidades o talentos especiales. Bueno, quizás ahí descansamos un poquito más, pero tenemos que saber que no alcanza. Junto con la flexibilización o ampliación de los procesos de escolarización, que abarca un poquito este nexo entre el sistema escolar y los chicos que lo necesitan. Ahí ya no habla de los chicos con altas capacidades, sino de la generalidad del alumnado.
¿Se cumple? Bueno, acá dejo otro videito para que cuando tengan un tiempo lo vean, y es un egresado que habla de cómo se siente él y después de haber transcurrido su sistema escolar. Y bueno, ahí vamos a poder ver que quizás no se sintió tan contenido. Reformas necesarias, sí, por supuesto. Vamos a proponer, primero que nada, inclusión en leyes más amplias. Segundo, agregar al articulado la frase de niños con altas capacidades intelectuales. ¿En qué articulado? Y fundamentalmente el articulado que habla sobre las discapacidades, que la ley lo trata muy bien, de manera muy completa, y no estaría de más que incorpore a ese tratamiento a los niños con altas capacidades intelectuales. No es lo ideal, no es nuestra meta final, pero sí creo que ayuda a alcanzar esa meta. ¿Cuál es esa meta? Y una ley puntual en las altas capacidades intelectuales, que lo trate. Y no solo se trata de una institución de una inclusión educativa, también tenemos que saber que existe la ley 26.061, que habla de la ley de protección integral de los niños y niñas y adolescentes. ¿Y por qué no se respeta este principio de efectividad del artículo 29, donde habla de que todos los mecanismos deben llevarse a cabo para que los organismos del Estado hagan cumplir estos derechos? Y creo que no hay duda ni discusión de que es una necesidad que hoy tienen y que no está cubierta. Nuestra propuesta, una ley especial que ampare a los niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Eso es la meta ideal. Y para resumir, tenemos que saber que existen distintas velocidades para cambiar, tenemos que saber que no tenemos responsables directos, pero sí tenemos víctimas, que son estos niños, y depende de nosotros darles el amparo legal. No esperemos que alguien venga y nos diga esta es la ley que tenemos que cumplir. Desde donde nos toque actuar, desde el curso, desde el consultorio, nosotros desde la Fundación Avanza, en todo lo que podamos hacer, incluido participar en este congreso para visibilizar la temática, siempre vamos a encontrar la posibilidad de incorporar la temática y de hacerla visible, que va a decantar seguramente en una legislación. A modo de conclusión, básicamente, además de visibilizar la temática, que creo que es una tarea de todos, ofrecer las herramientas que estén a nuestro alcance y también saber que nosotros estamos dispuestos a escuchar y a escucharlos, porque creo que entre todos podemos construir la necesidad o descubrir cuál es la necesidad y de tratar entre todos de darle una solución. Y también saber que es urgente una legislación. Así que bueno, con esto quedamos abiertos a cualquier tipo de consultas que tengan acá en el foro y en el congreso. Y bueno, agradecer a mis compañeras, a Paula y a Valeria, que Gracias. para esto nos hemos juntado y tratar de entre todos hacer esto que les estamos proponiendo. Nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Adiós.